días con todos, abogados y público oyente. En este video analizaremos el recurso ordinario del doble confort. Primero vamos a analizar lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mohamed versus Argentina sobre este recurso. Bueno, en este caso, la Corte Interamericana, previsto en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizaba que toda persona condenada penalmente tenga la posibilidad de que la sentencia condenatoria sea revisada por un juez o tribunal superior. En este caso, la Corte concluyó que el Estado argentino vulneró el derecho al doble conforme porque el señor Mohamed fue condenado por primera vez en segunda instancia y no contó con un recurso efectivo que permitiera una revisión integral de dicha condena. Por ello, la Corte determinó que el derecho a recurrir al fallo exige la existencia de un mecanismo que permita examinar tanto los aspectos fácticos como jurídicos de la sentencia condenatoria. La importancia de este precedente radica en que la Corte Interamericana reconoció que toda primera condena penal debe poder ser revisada por un órgano jurisdiccional distinto y superior, independientemente de la etapa procesal en la que nos encontremos. Pero ¿cuáles fueron estos antecedentes jurisprudenciales que llevaron o constituyeron el recurso del doble conforme en el Ecuador? Bueno, fueron tres sentencias. La 1965/18-EP/21, en la cual la Corte Constitucional declaró la vulneración del derecho al doble conforme y ordenó a la Corte Nacional de Justicia regular provisionalmente un recurso para las personas condenadas por primera vez en segunda instancia. La segunda sentencia es la número 8-19-IN acumulados en las 21, que declaró la inconstitucionalidad por omisión del Código Orgánico Integral Penal al no prever un recurso que garantice el doble conforme para quienes son condenados por primera vez en casación, ordenando a la Corte Nacional de Justicia crear un recurso especial. Y la última sentencia es la 987-15-EP/20, en que la Corte Constitucional estableció que el derecho al doble conforme no se satisface con la mera posibilidad formal de recurrir, sino que el recurso debe permitir una revisión integral y efectiva de la sentencia condenatoria. Pero ¿cuál es el objeto de este doble conforme? Bueno, el objeto es garantizar una revisión de las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales especiales de casación o de apelación, cuando por primera vez se declara culpable a una persona procesada. Y en este caso, ¿quién es el legitimado activo cuando se presenta un recurso doble conforme para los casos de primera condena en recurso de apelación? Bueno, va a ser toda persona procesada que haya sido condenada, por este caso, por primera vez en sentencia dictada por un tribunal de apelación en las Cortes Provinciales de Justicia por delitos cuyo ejercicio de la acción penal sea público o privado o para contravenciones. ¿Quiénes son los jueces competentes que van a conocer o resolver el recurso doble conforme para los casos de primera condena en recurso de apelación? Bueno, van a ser integrados por tres jueces, una sala especializada de lo penal, penal militar, penal especial, penal policial, de tránsito, de corrupción y crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia, distinto de quienes conocieron el recurso de apelación. ¿Cómo se interpone y cómo se fundamenta el recurso de doble conforme? Bueno, se va a interponer por escrito ante el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia que dictó la sentencia de apelación dentro de 3 días de notificada la misma. Se fundamenta en audiencia convocada por la sala competente de la Corte y en dicha audiencia los sujetos procesales deben exponer los fundamentos del recurso, explicar las razones por las cuales consideran incorrecta la sentencia condenatoria y presentar sus pretensiones para que el tribunal realice una revisión de la decisión impugnada. Es decir, no es necesario que se fundamente por escrito, ya que únicamente, tal como dice el artículo 654, el numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, es necesario en audiencia que se fundamente. Pero igual nunca está de más fundamentar cada petición o escrito que se realice. ¿Cuál es la consecuencia de que un procesado que es condenado por primera vez en recurso de apelación no interponga recurso doble conforme? Bueno, la consecuencia es que perderá la posibilidad de presentar posteriormente un recurso de casación. ¿Quién es el legitimado activo en los casos de primera condena en recurso de casación? Bueno, podrá presentarlo, el legitimado activo va a ser toda persona procesada que haya sido condenada por primera vez en sentencia dictada por un tribunal de casación ante la Corte Nacional de Justicia. ¿Quiénes son los jueces competentes para resolver este recurso de doble conforme para los casos de primera condena en casación? Bueno, será el Tribunal de Jueces y Juezas de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, de Tránsito, de Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo se va a interponer y fundamentar este recurso doble conforme en los casos de primera condena en casación? Bueno, se va a interponer por escrito ante el Tribunal de Casación que emitió la sentencia dentro del término de 5 días desde su notificación. El Tribunal de Casación va a verificar la legitimación. Si se concede, se va a remitir el expediente a la sala competente de la Corte Nacional de Justicia. El recurrente va a tener que fundamentar en audiencia, van a tener oportunidad de réplica y contrarréplica y no necesariamente se tiene que fundamentar por escrito, pero siempre es bueno fundamentar cada escrito que se vaya a realizar, como ya lo mencionamos. Estos son algunos de los puntos más importantes que podemos tocar sobre este recurso. Espero que le haya sido de excelente ayuda y que haya sido de fácil entendimiento. Que tengan buenos días.